Dios les bendiga, hermanitos amados. Le damos gracias al Señor por esta mañana tan maravillosa que Él nos está dando. También porque nos da la oportunidad de oír el mensaje de su palabra. Vamos a estar orando para que el Señor tome control y para que sea Él hablándonos y que cada uno de nosotros podamos entender su mensaje, su voluntad, que pueda ser su palabra caer en buena tierra una vez más. Padre bueno, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana maravillosa en la cual tú nos permites estar delante de ti, unidos, Señor, en un mismo espíritu, y pidiéndote, Señor, que tú seas hablándonos a través de tu palabra una vez más. Que tú seas, Señor, mostrándonos tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Que podamos recibir y entender lo que tú quieres para nuestra vida. Y que esa tu palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Y podamos seguir adelante en ese camino que tú trazaste en Jesucristo. Hasta llegar, Señor, a la meta del supremo llamamiento. Te damos la gloria y toda la exaltación a ti, mi Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, para iniciar en esta mañana el mensaje, yo les pido por favor que estemos abriendo el Salmo 46. Vamos a leer allí del Salmo 46 los versículos 10 y 11. Dice la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El mensaje en esta mañana tiene el título siguiente: observando a Dios al estar quietos. Dice la palabra: estad quietos. ¿Y por qué nos está pidiendo el Señor, solicitando el Señor en esta mañana, estar quietos? Porque Él quiere que cada uno de nosotros, como iglesia, como sus hijos, podamos conocer a Dios, verlo a Él. Esta palabra conocer, de acuerdo con el diccionario Strong, significa observación, cuidado, reconocimiento, distinguir, notar, entre otras palabras. ¿Qué quiere el Señor entonces? Que en medio de cada situación que estamos viviendo, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas que cada uno de nosotros está experimentando, podamos observar a Dios, podamos dedicarnos, tener ese cuidado de notar que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere el Señor entonces? Que lo veamos a Él en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Que notemos, que distingamos a un Dios todopoderoso trabajando a favor de la obra en cada una de nuestras vidas, trabajando a favor de tu vida, de tu hogar. Eso es lo que el Señor quiere, que lo notes, que lo distingas. Que no tengamos nuestra mirada puesta en la adversidad en sí o en la prueba en sí, sino que notemos a Dios trabajando, que lo distingamos y que sepamos qué es, cuál es su voluntad, qué es lo que Él está levantando en cada uno de nosotros. Lo estamos viendo, lo estamos notando, estamos viendo a ese Dios todopoderoso como ese refugio, como ese Dios maravilloso que siempre está con nosotros, para poderlo notar, para poderlo distinguir, para que usted y yo podamos, hermanos, decir en medio de la situación que estamos viviendo, que el Dios Todopoderoso está conmigo, que el Dios Todopoderoso es mi refugio, que el Dios Todopoderoso no me dejará, independientemente de lo que esté pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Estar quietos. Dios nos pide estar quietos para poderlo observar, porque si yo no me quedo tranquila, quieta, ¿cómo voy a detenerme a medir todas esas obras maravillosas que Él está haciendo? Y cómo Él está extendiendo su mano para seguirte favoreciendo y su brazo fuerte para seguirte levantando. Necesitamos estar quietos. Y reiterando en lo que es estar quietos, hermanos, estar quieto, de acuerdo con el diccionario en español, significa que no se mueve, significa que está sosegado y tranquilo, significa que no cambia de posición. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es solamente, hermanos, entonces, que estemos quietos físicamente, como lo estamos
ahora la mayor parte del tiempo, porque se requiere que estemos en nuestros hogares. Eso es parte, pero también lo tenemos que llevar a nuestra vida espiritual. Dios nos está pidiendo que no nos movamos. ¿Esto qué significa? Entonces, en nuestra vida espiritual con el Señor, no te aceleres, no extiendas tu brazo, no pongas tu confianza en tu razonamiento, no tomes decisiones rápidas sin consultarme a mí. Eso significa no movernos. No movernos es que todo lo que hagamos sea puesto delante del Señor, sea porque le estoy consultando a Dios. ¿Qué significa para nuestra vida estar sosegados y tranquilos? No permitir que los temores se adueñen de nuestra vida. No permitir en el Señor, con su poder, que la ansiedad gobierne mi corazón. No permitir que esa inquietud o la incertidumbre que pueda haber en mí por lo que pueda suceder más adelante sea la que domine mi vida, ni mi hogar. ¿Qué significa entonces también no cambiar de posición? Más que nada, mantener firmes cada uno de nosotros nuestra actitud, nuestra posición espiritual que ya hemos alcanzado en Él. Dios no quiere que cambiemos, aunque estemos pasando diversas pruebas, aunque estemos, hermanos, pasando situaciones un poco adversas o bastante difíciles. Dios no quiere que cambiemos nuestra actitud y nuestra postura espiritual, que nos mantengamos firmes. De manera que incluso si tú eres uno de aquellos que ya ha alcanzado en el Señor hacer tus devocionales diarios, eso no tiene por qué cambiar. Las circunstancias no tienen por qué hacernos cambiar en ello. Las circunstancias no tienen, o las pruebas no tienen por qué hacernos cambiar en lo que es buscar al Señor en oración como lo hemos estado haciendo, en el clamar, en el interceder, en presentarnos delante de Él con acción de gracias. Que esto no cambie en nuestra vida. Que no cambie en nuestra vida lo que es estar buscando al Señor en unanimidad, juntos y en armonía. Porque si bien no estamos juntos físicamente, buscando del Señor en estos cultos maravillosos que podemos ver en el teléfono, en la computadora o en el televisor, ahí estamos juntos porque estamos todos haciendo lo mismo, buscando del Señor. Estamos juntos cuando todos estamos orando, intercediendo por las diferentes necesidades que tenemos, todos los hijos de Dios. Eso los une. Hermanos, también nos unimos los unos a los otros en el servicio que nos prestemos. Si bien quizás algunos tal vez no podamos estar ejerciendo los mismos dones que teníamos y que de hecho los vamos a volver a desarrollar en algún momento, pero sí podemos seguir sirviéndonos los unos a los otros. Le podemos preguntar al pastor, ¿en qué puedo yo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo yo seguir sirviendo al Señor? Y el Señor puede seguir usándonos. Hermanos, no cambiemos nuestra posición espiritual de lo que significa seguir buscando la obra interior, de lo que significa seguir examinándonos para determinar, identificar lo que no es de Dios en nuestra vida, para irnos en contra de eso y que la obra de Dios siga levantándose. Que las diferentes situaciones no cambien esa postura espiritual en cada uno de nosotros, a quienes Dios nos ha constituido como guerreros valientes y que por tanto podemos seguir adelante. Podemos seguir buscando el consejo, que no cambie eso en nuestras vidas. Esto es lo que tenemos que sostener. Tenemos que sostenernos firmes delante del Señor en cualquier adversidad. Estando quietos, haciendo esto, vamos a seguir viendo al Dios Todopoderoso. Y hermanos, vamos a ver un ejemplo en la palabra del Señor de alguien que en medio de la adversidad se sostuvo firme, se mantuvo quieto, no cambió su posición espiritual. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la palabra. El principal, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ponía en mi corazón el ejemplo de Débora. Y es por eso que les pido que vayamos a Jueces.
En el libro de Jueces, hermanos, vamos a estar en el capítulo 4, leyendo los versículos del 4 al 7. Luego en el 5 vamos a leer los versículos del 1 al 3 y el 31. La palabra del Señor dice, lo tenemos, hermanos, Jueces 4, del 4 al 7. Dice así, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ven, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora fue jueza y profetisa en el pueblo de Israel, hablando de una época posterior o de seguido a la conquista de la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel fue liderado por Josué. Estando en esta época, se daba que el pueblo de Israel caía en pecado, caía en rebelión. Eso hacía que vinieran pueblos enemigos y los subyugaran. Clamaban a Dios, Dios los escuchaba, levantaba un juez, un caudillo que los libertara, o al que Dios usaba para libertarlos. Esto se dio varias veces en esa época. Uno de esos jueces, en este caso jueza, fue Débora. Y en este momento, cuando Débora ejercía esta parte de ser jueza y profetisa en medio del pueblo de Israel, lo que estaba dándose es que el rey de Canaán, Jabín, había venido a subyugar al pueblo de Israel, y con crueldad, dice la palabra. Sísara era el capitán del ejército de este señor Jabín, rey de Canaán. Pero Débora, en medio de esa situación difícil, porque incluso ya llevaban 20 años subyugados de manera cruel, pero Débora no cambió. Dice la escritura que ella acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, en circunstancias adversas, en tiempos de prueba. Ella iba de manera continua, de manera constante al monte, a la presencia de Dios, subía a buscar del Señor, y siempre buscando también la palmera, que se llegó a llamar la palmera de Débora, por cuanto era el lugar donde ella acostumbraba a ir de continuo. Ahí llegaba el pueblo de Dios a consultar, y Dios le traía su juicio, le traía la respuesta, les traía el consejo a través de Débora. Dentro de lo que Débora hacía, ella pudo entender de parte del Señor que ya era el tiempo de traer liberación al pueblo de Dios, que ya era el tiempo de destruir a sus enemigos que los estaban subyugando con crueldad. Y por eso fue que llamó a Barak. Barak lideraba el ejército del pueblo de Dios y le pregunta, ya Dios, ¿no es que Dios ya te ha dicho que tienes que ir y tomar 10,000, luchar en contra de Sísara, y que yo te los voy a entregar? ¿No te ha dicho eso Dios? Entonces, ¿qué vemos aquí? A una hija de Dios firme, segura, quieta, viendo a Dios. Una mujer que no cambió su postura espiritual, que no permitió que los temores la subyugaran. Tanto así que incluso este Barak le pidió a Débora que fuera con él a la guerra, y ella fue, siendo mujer, y ella fue a la guerra. Ella no dejó que los temores la tomaran ni la ansiedad. Ella se mantuvo quieta viendo a Dios. Ella pudo buscar de Dios
subir al monte y entender la voluntad del Dios Todopoderoso y aún el tiempo de la liberación para su pueblo. Y vemos entonces, hermanos, que si Débora logró mantenerse firme, aún en estas circunstancias, usted y yo también podemos hacerlo en medio de la prueba y en medio de las situaciones difíciles, aun y cuando algún enemigo se esté levantando en contra nuestra. Algo que está en nuestro corazón que no es de Dios, lo podemos también vencer por el poder de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, ella se mantuvo buscando de Dios, ella se mantuvo orando a Dios, sirviendo al Señor, y nadie la sacó de allí. Pero algo que llama mucho la atención, y es de que ella siempre iba a la palmera y se sentaba debajo de la palmera. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque esto es similar a lo que Dios nos traía el día jueves, cuando nos hablaba de la fe, de cómo se debe de buscar al Señor y aún sentarse debajo de la sombra del manzano. Así Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, que podamos mantenernos firmes buscando la presencia de Dios bajo su sombra, como lo hacía Débora. Y hermanos, una palmera es un árbol, es una planta de las más antiguas que hay, pero tiene unas características muy importantes que debemos considerar en esta mañana para entender mayormente el mensaje de Dios para nuestra vida. Y es que una palmera tiene como característica de que su tronco es elástico, porque en realidad no es madera. El tronco de la palmera está formado por fibras esponjosas. Entonces, al hacerse elástica, o ese tronco al hacerse elástico, eso ayuda a que la palmera soporte circunstancias adversas, grandes tempestades, tormentas y una serie de situaciones difíciles puede soportar una palmera. De hecho, incluso últimamente hay grabaciones de cómo vienen los huracanes y hay diversos árboles y algunos son hasta arrancados de raíces y la palmera se mantiene. La palmera no se cae porque su misma flexibilidad de hacerse de un lado al otro hace que soporte. Y esa flexibilidad, hermanos, nos hace creer muchas veces a cada uno de nosotros que se trata de algo débil. Tiene apariencia de debilidad la palmera, pero más bien es lo que la hace resistente. Esa flexibilidad la hace que soporte circunstancias difíciles. Y es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Débora se mantuvo firme, buscando siempre estar bajo la palmera, buscando siempre estar en la presencia de Dios, porque sabía que Dios le iba a seguir dando la fuerza necesaria, la fortaleza para poder soportar cualquier situación. Y es donde cada uno de nosotros, si hacemos lo mismo, a lo que Dios nos está llevando es a precisamente basarnos en la naturaleza de Jesucristo para poder nosotros sostenernos firmes en medio de cualquier situación. Y aun y cuando tuviésemos nosotros apariencia de debilidad como la tiene la palmera, porque veo que soy débil, porque veo que soy ansiosa, porque tengo temores, no veamos la apariencia, veamos el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y más bien esa flexibilidad, que sea algo positivo en nuestra vida, porque nos hace flexibles, nos hace suaves para la voluntad de Dios, y es lo que nos lleva también a adaptarnos a las diferentes situaciones, porque no vemos la circunstancia, vemos a Dios. Nos adaptamos al trato de Dios, como esas palmeras, hermanos amados, como la que pueden ver ustedes ahí en esa imagen. Una palmera. No nos dejemos llevar por nuestra propia apariencia. Vea que si Débora se hubiera dejado llevar por su humanidad, por lo que ella creía de sí misma, no hubiera ido a la guerra porque era mujer. Y de hecho, hermanos, el que mató o la que mató a Císara, el capitán del ejército enemigo, fue una mujer.
le metió una estaca aquí en la sien. Porque no se trata de lo humano o de la fuerza humana con lo cual nosotros podemos vencer y sostenernos en el Señor, sino con la fuerza del Dios Todopoderoso y a través de la fe, tomando esa naturaleza que Dios nos ha legado a través de Jesucristo, con lo cual podemos movernos y estar firmes a través de la fe. Por eso, ya para ir terminando, hermanos, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 14 al 15. En Hebreos 3, versículos 14 al 15, por favor. Para ir concluyendo el mensaje, hermanos, la Escritura dice, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Confiemos en ese poder de Dios, en lo que Dios nos ha delegado, que estamos nosotros siendo parte de sus bendiciones. Por eso dice Hebreos, y es lo que vamos a leer en este momento, por favor, Hebreos 3, versículos 14 y 15, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La Escritura entonces nos está diciendo que estamos hechos participantes o que somos hechos participantes de Cristo. Podemos ser palmeras, podemos estar firmes como las palmeras, podemos buscar la presencia de Dios en todo tiempo y ser entonces participantes de Cristo, sosteniéndonos, resistiendo en la prueba, aún resistiendo gozosos en nuestros corazones por la obra que estamos viendo en Dios. Débora vio a Dios, por eso fue que le dijo a Barak, Dios te lo entregará, Dios te entregará a sus enemigos. Y en esto Dios nos está llevando a comprender que igualmente Dios nos está entregando a nuestros enemigos. Si somos nosotros, nos mantenemos firmes participando de Jesucristo, reteniendo entonces, sosteniendo entonces, firmes hasta el final la confianza que pudimos nosotros haber adquirido en el Señor desde el principio. Y dice, oyendo su voz, no endureciendo nuestros corazones como en la provocación. No endureciendo, no siendo duros, sino suaves, frágiles en la apariencia, pero fuertes en el Señor, flexibles para seguir haciendo su voluntad, adaptándonos a su trato. Y hermanos, no leí, pero lo vamos a leer, lo que les había comentado del otro pasaje en Jueces. En el capítulo 5, vamos a ir para allá. Jueces 5, del 1 al 3 y luego el 31. Escuchemos parte del canto que levantó Débora en su firmeza por ver a Dios a través de la fe. Dice así, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. El 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Dios les dio la victoria. Débora logró ver a Dios porque estuvo quieta. Tú y yo vamos a seguir viendo a Dios en las circunstancias en las cuales estemos. Cuando Débora vio la victoria que Dios les había dado, Débora alabó al Dios Todopoderoso porque dijo, ella,
entendiendo que los caudillos de Israel se habían puesto al frente, Barak, ella misma, por lo que Dios estaba haciendo en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Y vino y exaltó al Dios Todopoderoso y dijo: load a Jehová, porque los que fueron a la guerra se ofrecieron voluntariamente. ¿Quién puso eso en los corazones? ¿Quién les dio la capacidad para ir a la guerra? Dios. ¿Quién es el que te da a ti entonces esa capacidad para mantenerte firme, ir a la guerra, a luchar, aún en contra del pecado que se pueda levantar? Dios es el que te da esa capacidad. Dios es el que te da la sabiduría y la inteligencia para que puedas vencer. Y es donde ella dice: oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, yo cantaré salmos a Jehová. Tú y yo vamos a seguir cantando y loando al Dios Todopoderoso, porque Él es el que nos da la paz, aún y en todo lo que pudiéramos nosotros vivir. Hermanos, esta es la palabra o el mensaje que el Señor nos ha traído. ¿Cuántos en esta mañana estamos dispuestos a decirle al Señor: yo voy a estar quieto y te veré, Señor, y serás exaltado en mi corazón, como Débora lo hizo? Yo, Señor, estaré quieta, no me moveré, te veré, Señor, siempre y en todo momento, como mi único refugio que guarda mi alma y me sostendrá hasta el fin. ¿Cuántos hermanos en esta mañana, y levante su mano ahí donde usted está, porque yo no lo puedo ver con estos ojitos, pero el Espíritu de Dios sí te está viendo? Si tú quieres ser de esos que resisten, de esos que se mantienen firmes, de esos que consultan a Dios, de esos que ven a Dios por estar quietos, levanta tu mano, que eso lo está viendo el Señor. Y con esa mano levantada vamos a orar para que esa fortaleza de Dios esté en medio de nuestra vida en todo momento. Padre Celestial, en este momento, Señor, tú que estás mirando los corazones y esas manos levantadas, diciéndote: Señor, yo quiero ser como Débora, yo quiero estar quieta, yo quiero estar firme, yo no quiero que mi posición espiritual y lo que he alcanzado en ti sea quitado, sea cambiado, sino todo lo contrario, Señor, yo quiero seguir levantándome con tu poder. Padre, mira a todos aquellos que te estamos diciendo: Señor, heme aquí para estar quieta, heme aquí que te veo, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo, los que han levantado su mano a través de la fe. Bendícelos, Señor, guárdalos, susténtalos, Padre, que tu protección, Señor, tu fortaleza esté en medio de sus vidas. Y te damos las gracias, Señor, porque estando quietos, Padre, lo único que vamos a ver es a un Dios todopoderoso guardándonos, es a un Dios todopoderoso sosteniéndonos, es a un Dios todopoderoso respondiendo a nuestras peticiones. Vamos a verte, Señor, trayendo respuesta a todo lo que estamos poniendo delante de ti, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios que no nos dejarás y siempre será nuestro refugio. Tu nombre sea exaltado, oh Dios todopoderoso. Padre, mira, Señor, incluso todas aquellas personas, Padre bueno, que puedan estar viendo, Señor, este mensaje o escuchándolo, que tal vez todavía no han recibido a Jesucristo, todavía no han sido partícipes de Jesucristo mismo. Padre, tómalos también, porque somos, Señor, Padre, todos para ti, porque Jesucristo murió por todos por igual. Guárdalos, Padre, guárdanos a todos y sigue bendiciéndonos y ayudándonos a seguir adelante. Para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos amados, sigamos adelante. Recordemos que tenemos una meta que alcanzar y Dios está contigo. Míralo siempre. Dios te bendiga.